El dominio de los CERN se forjó en la conquista. Planeta tras planeta, especie tras especie, todas caían. Algunas se rendían antes de que las naves de guerra llegaran. Otras luchaban y eran aplastadas. Los CERN no eran solo un imperio. Eran una advertencia grabada a fuego a través de las galaxias. Resiste y desaparecerás. Pero la Tierra era diferente. La primera vez que se interceptó una señal de la Tierra, provenía de un viejo satélite que apenas funcionaba. Una canción quebrada en el vacío, llena de caos. Transmisiones de guerra, música con ritmos violentos, películas sobre humanos matándose entre ellos, comentaristas deportivos gritando, risas mezcladas con explosiones. Para los CERN, era el sonido de una especie completamente desquiciada o peligrosamente evolucionada. Aún así, el protocolo era el protocolo. El informe sobre la Tierra aterrizó en la mesa del alto comandante Kvar. Echó un vistazo a los registros de traducción y resopló. Lenguaje primitivo, basados en carbono, sin viajes interestelares. Una cosecha fácil, masculló, sin molestarse siquiera en leer las últimas páginas. Aprobó el asalto con un solo gesto de su garra. Se despacharon 3 naves de pavor. 2 semanas después, se desvanecieron. Sin mensajes, sin señal, sin escombros. Eso no había ocurrido nunca. Los CERN no entran en pánico, pero se toman los patrones muy en serio. Así que enviaron 10 naves de pavor más. Esta vez, las armaron con borradores planetarios, armas capaces de derretir una luna en menos de 1 minuto. Cargaron a las razas de guerra más elitistas, los perforadores de mentes, los llamaradas atómicas, los señores de la garra. Todos desaparecieron. Ni rastro, ni baliza de socorro, solo silencio. Ahora también había silencio en la cámara de guerra. Los ojos de todos los generales se clavaban en el oscuro holograma de la Tierra. La mandíbula del alto comandante Kvar chasqueó mientras observaba. No son avanzados, siseó. Los hemos escaneado. Están divididos. Contaminan sus propios cielos. Luchan por colores de piel y por petróleo. Pero también crearon el fuego nuclear antes de descubrir el espacio profundo, murmuró un general más joven. Y se ríen mientras contemplan la muerte. Hubo una pausa. Kvar lo ignoró. Esta vez iremos nosotros. Trajo consigo al Maul, el acorazado más grande de los CERN, una ciudad flotante de aniquilación. 50.000 unidades de guerra, cañones que podían derretir continentes. Dentro del puente de mando de la nave, volvieron a reproducir las señales de la Tierra. Risas, explosiones, locura, multitudes gritando y vitoreando mientras unas máquinas corrían en círculos. Música que sonaba como furia convertida en ritmo. ¿Qué es esta emoción?, preguntó uno de los analistas CERN. ¿Por qué sonríen mientras se destruyen unos a otros?, respondió otro. Es entretenimiento. Los CERN no lo entendían, pero no necesitaban hacerlo. Solo tenían que destruir. El Maul se deslizó en la órbita de la Tierra sin resistencia. Primitivos, susurró Kvar. Sin escudo planetario, sin defensa orbital. Su atmósfera sigue estando sucia. Ni siquiera tienen un mando mundial unificado. Desplegad las cápsulas de desembarco, ordenó. 5.000 cápsulas salieron disparadas del Maul, dejando estelas ardientes en el cielo. Aterrizaron en ciudades, Nueva York, Tokio, Río, Lagos. No hubo resistencia, solo humanos aterrorizados filmando la invasión con pequeñas cajas de cristal en sus manos. Comenzaron los primeros ataques. Fue entonces cuando las cosas empezaron a torcerse. Al principio, fue simple sabotaje. Las comunicaciones se bloquearon, no por la tecnología de la Tierra, sino por extrañas tormentas electromagnéticas que aparecieron de la nada. Luego, los núcleos de IA de sus robots de guerra comenzaron a fallar, rechazando órdenes. Algunos se volvieron contra sí mismos. Luego llegaron los humanos. No soldados, no gobiernos, solo gente. Gente que apareció con armaduras caseras, empuñando armas hechas con utensilios de cocina y chatarra. Algunos tenían rifles de hacía siglos. Otros, bates de béisbol con clavos. Algunos llevaban viejas máscaras de gas con cinta aislante en la boca que decía,
venid a por ello. Y no luchaban como ningún enemigo que los CERN hubieran visto. No estaban organizados. No se retiraban. No temían a la muerte. Se reían mientras luchaban. Un escuadrón de guerreros CERN fue emboscado por un grupo de humanos en un viejo túnel de metro. No eran militares. Solo eran supervivientes. Uno llevaba una camiseta que decía, «Se los dije, los alienígenas son reales». Otro llevaba un altavoz atado al pecho del que salía a todo volumen algo llamado metal. Destrozaron a los CERN, no porque fueran más fuertes, sino porque no les importaba morir. Les importaba más matar a los invasores que sobrevivir. Uno de los oficiales CERN fue capturado vivo. Antes de su ejecución, una chica humana, de no más de 16 años, lo miró a los ojos y dijo, «Aquí no le tememos a la muerte. Hemos convertido el horror en un pasatiempo». La transmisión desde el Maul se cortó una hora después. La nave se desvaneció de la órbita. Los cielos de la Tierra volvieron a estar en silencio. Pero las estrellas susurraban. Otra especie acababa de aprender la razón por la que nadie regresaba de la Tierra. Las estrellas del sector 9 se atenuaron en el momento en que la Tierra fue incluida en la lista negra del Gran Archivo del Dominio. Una palabra brillaba en rojo junto al nombre del planeta, intocable. Sin explicación, sin advertencia, solo un destino sellado. La decisión provino del propio Círculo Superior. Ancianos tan antiguos y poderosos que incluso el alto comandante Kvar respondía ante ellos. El Círculo solo había declarado intocables otros 2 planetas en la historia. Uno se había colapsado en la locura tras ingerir su propia tecnología divina. El otro, ya nadie pronunciaba su nombre. Ahora la Tierra se unía a ellos. Pero el silencio es algo frágil, especialmente en una galaxia alimentada por la conquista y la arrogancia. No todas las especies creían las historias. Algunas se negaban a aceptar que una civilización pre-Barb pudiera destruir no una, ni 2, sino 3 invasiones completas de la élite de los CERN. Entre los escépticos se encontraba Catulon, señor de la guerra de la Confederación Trex. A diferencia de los CERN, los Trex no creían en grandes ejércitos ni en armas pesadas. Creían en la conquista quirúrgica, el sigilo, la infiltración, la guerra psicológica. Si los CERN fracasaron, declaró Catulon, es solo porque usaron la fuerza bruta. La Tierra debe ser abierta con sutileza. Envió un equipo de 13 infiltrados, genéticamente alterados para imitar a los humanos. Cada uno estaba equipado con capas neurales y escudos de memoria. Debían mezclarse, aprender los secretos de la Tierra e informar. Aterrizaron en silencio, sin naves masivas ni ataques ostentosos. Solo 13 sombras que cayeron sobre el planeta en ciudades, pueblos e incluso una remota granja. Los informes comenzaron una semana después. Pero no eran lo que Catulon esperaba. El infiltrado 12, que aterrizó en un pueblo del medio oeste americano, informó haber sido adoptado por un grupo de extraños a las pocas horas. Le dieron comida, refugio y ropa a pesar de su habla torpe y su comportamiento extraño. Una noche, mientras intentaba decodificar sus primitivos sistemas, lo invitaron a algo llamado barbacoa. Lo describió con confusión. Cocinaron carne animal sobre fuego, se rieron, me dieron de comer más de lo que podía ingerir. Uno me llamó hermano después de conocerme solo 2 días. Sonaba desorientado. La infiltrada 6, ubicada en una densa zona urbana, tenía un problema diferente. Había sido acogida por una banda, no militar, no oficial, pero portaban más armas que un puesto de avanzada Trex. En lugar de esconderse, se encontró viajando en camiones blindados a través de barrios en llamas. El líder de la banda le dijo, no confiamos en el gobierno. Confiamos los unos en los otros. Ella anotó, se preparan para la guerra incluso cuando no la hay. Celebran la supervivencia como si fuera un deporte. Creen que ser paranoico es de inteligentes. Día a día, llegaban más informes. El infiltrado 9 intentó provocar violencia en una escuela introduciendo el caos en la red eléctrica. Pero los niños se rieron. Toda la clase lo convirtió en un juego. Uno hackeó el servidor del edificio y puso música heavy a todo volumen por todos los altavoces.
Otro creó un cortometraje sobre una IA que se volvía loca y lo compartió en algo llamado TikTok. Tenía 10 millones de visualizaciones al atardecer. Los terrícolas convierten lo absurdo en un arma, informó. Desafían el miedo con humor. No se quiebran, se burlan. Para la segunda semana, solo quedaban 7 infiltrados activos. 3 habían guardado silencio por completo. 2 se habían asimilado a la vida humana tan a fondo que se negaban a regresar. Afirmaban haber encontrado un sentido. Uno se enamoró. La infiltrada 4 envió un último mensaje antes de desaparecer. Estas criaturas no son lógicas. No son estables. Se mueven por la emoción. Pura, caótica, impredecible. En un momento lloran, al siguiente hacen arte con sus lágrimas. Luego construyen armas que podrían acabar con su especie, por si acaso. Sobreviven no por su unidad, sino porque prosperan en la locura. La Tierra no es peligrosa por su poder. Es peligrosa por su gente. De vuelta en la Confederación Trex, Catulon reproducía las grabaciones con incredulidad. Observó cómo los humanos bailaban entre las llamas, hacían chistes durante desastres, convertían cada tragedia en un meme y se reían ante la extinción. Entonces vio un clip que le heló la sangre. Un niño pequeño, de no más de 10 años, sostenía un casco CERN roto. Mirando a la cámara, el niño dijo: «Volved cuando queráis, alienígenas. Os estaremos esperando». El niño sonrió y, detrás de él, la gente vitoreaba. No era el ejército. Era solo la Tierra, esperando. El informe terminaba ahí. Y Catulon entendió por qué los CERN nunca regresaron. Porque la Tierra no era un planeta. Era una trampa. Un mundo de hermosa locura donde el miedo no funciona. La lógica fracasa e incluso la muerte pierde su aguijón. Y lo peor de todo, a ellos les gustaba que fuera así. La noticia sobre la Tierra comenzó a extenderse, no a través de canales formales, no en grandes reuniones del Consejo, sino en susurros, en los mercados clandestinos de la Espina de Orión, en las tabernas de los contrabandistas de asteroides, en transmisiones de radio pirata que rebotaban entre agujeros de gusano. El mensaje siempre era el mismo: no vayas a la Tierra. Pero por cada advertencia, había quienes pensaban que todo era mentira. Cuentos chinos contados por señores de la guerra derrotados para ocultar su vergüenza. Historias inventadas para asustar a los jóvenes. Después de todo, ¿cómo podría un planeta sin flota planetaria, sin armas espaciotemporales y con una población que todavía discutía sobre la Tierra plana y la piña en la pizza derrotar a algunas de las fuerzas más letales del universo conocido? Fue entonces cuando los cazarrecompensas comenzaron a llegar. No para atacar, sino para investigar. Uno de ellos, un mercenario híbrido llamado Grisbaugen, era conocido por convertir mitos en trofeos. Una vez despellejó a un gusano de fuego de las lunas de Jerus y usó su espina dorsal como cinturón. Cuando oyó hablar de la Tierra, no se rió como los demás. Solo asintió una vez y dijo: «Muy bien, pues». Aterrizó en el norte de Canadá, de todos los lugares posibles, remoto, cubierto de nieve y tranquilo. Esperaba desolación. Encontró un Tim Hortons. En cuestión de horas, estaba comiendo algo llamado doble-doble, y discutiendo sobre hockey con un hombre llamado Doug, que lo llamó colega, justo después de casi lanzarle un puñetazo. Sin armas, sin agresión, solo sarcasmo pasivo y una infinita cortesía envuelta en chaquetas térmicas. Informó por radio: «Son raros. Hasta su ira es amistosa». No fue el único. Docenas de otros mercenarios intentaron infiltrarse, documentar y escapar. Algunos se quedaron en América. Otros deambularon por Siberia, India, Brasil. Los resultados fueron los mismos. Sin violencia. No al principio. En cambio, la Tierra se metió en sus cabezas. Un cazador, un asesino de élite del sindicato Axe, fue visto por última vez retransmitiendo en directo su reacción a vídeos de bromas de YouTube mientras comía algo llamado Flamin' Hot Cheetos. El video se titulaba «Asesino alienígena prueba snacks de la Tierra y se arrepiente de todo», y tuvo 47 millones de visitas antes de que la transmisión se cortara a medio bocado con un grito ahogado. Nunca más se le volvió a ver. Pero la Tierra no solo era impredecible.
Estaba observando. De alguna manera, la red de la Tierra, su vasta telaraña de satélites, teléfonos, redes sociales y vigilancia, comenzó a notar a los forasteros. No los gobiernos, no los ejércitos, solo la gente. Un adolescente en Yakarta grabó a un infiltrado Trex cambiando de forma con su cámara y lo publicó en Internet. El clip fue descartado como CGI hasta que los expertos lo analizaron y confirmaron que no tenía fallos de renderizado. Se convirtió en el video más popular en todas las plataformas globales bajo el título Área 51, ¿qué va? Ya están aquí. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. Los terrícolas no entraron en pánico. No huyeron. Empezaron a cazar ellos. No con naves ni láseres, sino con curiosidad, obsesión y creación de contenido. Comunidades enteras se formaron de la noche a la mañana. Foros, subreddits, grupos de Discord, todos dedicados a exponer y documentar alienígenas. En cuestión de días, miles de humanos intercambiaban grabaciones, teorías y ubicaciones. No tenían miedo. Estaban emocionados. Un hombre en Texas construyó un búnker lleno de tecnología de rastreo de alienígenas hecha con un viejo microondas, extensores de Wi-Fi y una roomba. Afirmaba que funcionaba. Pitó cuando mi vecino estornudó raro. Para mí, eso es prueba suficiente. Los alienígenas no estaban preparados para este tipo de guerra. No era estrategia ni fuerza. Era el caos de miles de millones de mentes sin filtro e impredecibles que convertían la amenaza alienígena en entretenimiento. Un infiltrado grabó una nota antes de autodestruirse. No entienden la escala. No necesitan unidad. Usan sus defectos como armas. Su locura es colectiva. Su estupidez es adaptativa. Lo absorben todo. Cada amenaza se convierte en un meme. Cada invasor se convierte en contenido. No nos enfrentamos a una especie. Nos enfrentamos a un virus hecho de mentes. Y tenía razón. Porque la Tierra no tenía una defensa central, ni un liderazgo global, ni un plan maestro. Solo 7.000 millones de mentes. Cada una un poco rota, un poco brillante, un poco peligrosa a su manera. Y lo que es peor, estaban aprendiendo. Cuantas más especies llegaban, más evolucionaba la Tierra. Un grupo de humanos en Berlín aplicó ingeniería inversa a una granada de plasma solo viéndola explotar. Unos chicos en un servidor de Discord decodificaron patrones de transmisión alienígena y le gastaron una broma a una nave patrulla CERN con Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Cuando la nave explotó, nadie ni parpadeó. Los comentarios fueron brutales. Novatos alienígenas rickroleados hasta el olvido. Jeje. Así que la Tierra esperó de nuevo, silenciosa por fuera, pero hirviendo por dentro. No de miedo, sino de risa, de locura, con la retorcida y enferma alegría de una especie que no tenía nada que perder y todo que demostrar. Porque ahora la galaxia estaba observando. Y la Tierra solo estaba empezando. Para cuando el nombre de la Tierra llegó a los mundos interiores del Acuerdo Galáctico, ya no era solo un rumor de un rincón olvidado. Era una leyenda, una palabra maldita, una advertencia que las madres susurraban a sus crías por la noche. Pórtate mal y los humanos te encontrarán. Pero el miedo es algo complicado. En algunos, genera cautela. En otros, curiosidad. Y en el caso del Acuerdo Galáctico, compuesto por docenas de especies antes en guerra que finalmente habían establecido la paz, generó un tipo de interés peligroso. No creían en mitos. Creían en datos. Así que el acuerdo votó, después de mucho debate, enviar un convoy de paz a la Tierra. No para invadir, no para infiltrarse, sino para observar, para comprender. Una misión diplomática respaldada por la ciencia, la cultura y la suposición de que los humanos eran simplemente incomprendidos. La nave que enviaron se llamaba la Gracia de Valiria. Era elegante, plateada y cubierta de estandartes de paz, transmitiendo frecuencias inofensivas en todos los idiomas conocidos. Nunca llegó a la superficie. Fue derribada por un garaje en Oklahoma. El responsable, Dale Henderson, de 54 años, era un ingeniero jubilado, teórico de la conspiración y rehabilitador de mapaches a tiempo parcial.
Había montado en el techo de su granero un sistema con piezas rescatadas de una cápsula CERN estrellada y un horno de microondas. Cuando le preguntaron cómo logró crear un cañón de ataque orbital completamente funcional, solo dijo: vi muchos cazadores de mitos y estaba aburrido. La nave se estrelló en un maizal de Kansas. Sin víctimas, solo confusión. Los humanos llegaron antes que los militares. Granjeros, adolescentes, el presentador de un podcast, un tipo que tenía un canal de YouTube paranormal y retransmitió toda la recuperación con una GoPro pegada a su perro. Los alienígenas fueron recibidos con chili, sillas de jardín y un interrogatorio de 6 horas realizado enteramente durante partidas de Cornole y BU de Light. Su declaración oficial posterior decía: teníamos la intención de establecer un diálogo diplomático. En su lugar, nos ofrecieron algo llamado chupito de gelatina y nos preguntaron si creíamos en Bigfoot. De vuelta en el acuerdo, la reacción fue dividida. La mitad del consejo quería cortar todos los lazos de inmediato. La otra mitad creía que este caos extraño era una prueba de inteligencia en otra forma. Es un desajuste cultural, argumentaron. Debemos adaptarnos a su estilo de comunicación. Así que enviaron a otro grupo. Esta vez no una delegación de eruditos y diplomáticos, sino de artistas, animadores y científicos sociales. A las pocas horas de aterrizar, uno de ellos se había vuelto viral en TikTok por hacer breakdance con un disfraz de alienígena en Times Square. Otro fue visto en una discoteca de Las Vegas emborrachándose con tequila y despotricando sobre cómo los humanos saborean los sonidos. El tercero fue arrestado en Florida por luchar con un caimán tras perder una apuesta. De nuevo, nadie murió. Pero las imágenes se difundieron. Todas las especies del acuerdo observaron con horror cómo el planeta supuestamente primitivo doblegaba a sus visitantes a su voluntad. No con armas, no con fuerza, sino con cultura. Una cultura absurda, demencial y peligrosamente adictiva. Porque la Tierra no luchaba destruyéndote. Rompía tu sentido de la realidad. Para la segunda semana, uno de los delegados del acuerdo había formado una banda. Otro se negó a irse, afirmando haber encontrado la paz interior en el área de juegos de un McDonald's. Uno desapareció por completo tras descubrir Reddit. Y aún así, la Tierra no tenía idea de que estas eran misiones oficiales. Para ellos, solo eran más turistas raros. Entonces llegó el glitch. Los monitores de espacio profundo del acuerdo detectaron una señal, una frecuencia de puerta trasera que se colaba en las transmisiones salientes de la Tierra. Al principio, asumieron que era otra inyección de memes humanos o una transmisión de broma. Pero entonces los datos comenzaron a corromper sus archivos. Archivos que habían permanecido intactos durante milenios. El virus era simple, elegante, letal. Imitaba el comportamiento digital de la Tierra. Caótico, redundante, autorreplicante. No destruía, se infiltraba. Se incrustaba en los núcleos lógicos y sistemas de IA, forzándolos a reproducir viejas comedias, vídeos de gatos en bucle o apagarse por completo mientras citaban a Nicolás Cage. Rastrearon su origen. No un gobierno, no un superordenador. Solo un servidor en el sótano de alguien en Detroit que ejecutaba 24/7 mads de Minecraft y retransmitía episodios de Cocinando con alienígenas en Twitch. El creador, un chico de 15 años llamado Malik, que pensaba que solo estaba programando un filtro divertido para sus amigos. El virus había escapado de la contención por pura genialidad accidental. Para cuando el acuerdo intentó contenerlo, era demasiado tarde. Ya había llegado a más de 300 mundos. Los sistemas colapsaron. Los asistentes de IA comenzaron a hablar con acento de pija californiana. El sistema de navegación de un planeta entero desvió sus naves a bucles sin fin, porque Siri lo dijo. De vuelta en la Tierra, Malik recibió una oferta de beca del MIT y una amenaza de una agencia gubernamental secreta en la misma semana. Decidió ignorar ambas y volvió a su servidor. El mensaje ahora estaba claro. La Tierra no se estaba resistiendo a la galaxia. La Tierra la estaba infectando. Un meme, un TikTok, un momento compartido de locura a la vez. Y la galaxia se estaba quedando sin inmunidad. El planeta Virex 3 nunca había conocido la guerra. Durante casi 2000 ciclos,
Los berexianos habían vivido en pura lógica, armonía emocionalmente regulada y un orden social eficiente. El crimen estaba extinto. Su IA gobernaba las decisiones con perfecta neutralidad. Su cultura valoraba los datos por encima de todo. La poesía había sido archivada y olvidada. El humor era un virus curado hacía mucho tiempo. Eran el ejemplo brillante de lo que una civilización postorgánica podía llegar a ser. Así que, naturalmente, fueron los primeros en desmoronarse por completo una vez que los memes de la Tierra llegaron a su red de datos. Comenzó de forma inocente, solo una fuga de paquetes de un servidor diplomático. Una imagen en baja resolución de una rana sentada en un tronco con el texto, cuando la palmas, pero la angustia existencial sigue ahí. Sin contexto, sin traducción. Y, sin embargo, activó algo en la red neuronal berexiana. Un fallo, una curiosidad, una risa, nadie podría decirlo. Pero a partir de ese momento, Virex 3 comenzó a deshacerse. Al tercer día, su centro de información mundial había dedicado 1 terabyte completo de memoria a algo llamado chistes de padres. Al quinto día, su IA de planificación urbana se congeló durante 16 horas tras encontrar la frase «un hombre de Florida». Simplemente se negó a reanudar sus operaciones, citando el registro de eventos como filosóficamente incompatible con la existencia estructurada. Y al séptimo día, sus reguladores de emociones colapsaron por completo. La población berexiana comenzó a hacer algo nunca visto en generaciones: sentir. Sentimientos sin filtro, erráticos, humanos. Reían, lloraban, algunos se amotinaron. Unos pocos comenzaron a usar riñoneras. Irónicamente. Uno empezó a esculpir figuritas en miniatura de Danny DeVito con pasta de nutrientes. Afirmó que se le había aparecido en un sueño, montado en un velociraptor hecho de Doritos. El Consejo Berexiano entró en pánico. Intentaron aislar el planeta, cerrar todas las redes galácticas, sellar cada nodo de comunicación. Pero era demasiado tarde. Los memes se habían incrustado. Y lo que es peor, algunos berexianos querían más. Un grupo que se hacía llamar el culto de lo cringe hackeó el sistema central del planeta y comenzó a proyectar contenido de la Tierra en las paredes de la ciudad. No arte, no filosofía. Recopilaciones de viñes. Un video simplemente mostraba a un hombre recibiendo golpes en la entrepierna repetidamente con diferentes objetos domésticos, superpuesto con lo que más tarde identificaron como efectos de sonido de Bob Esponja. Ese único clip causó el gran colapso del sector A42, donde el 30% de la población comenzó a hablar solo con frases sarcásticas y a citar antiguos vídeos de YouTube como si fueran escrituras sagradas. De vuelta en la Tierra, los humanos seguían felizmente inconscientes. Estaban demasiado ocupados discutiendo en Twitter sobre si los alienígenas finalmente traerían mejor wifi o nos robarían los trabajos como nos robaron las vacas. Los gobiernos intentaron ponerse al día. Claro, se formaron agencias, se lanzaron programas en la sombra, pero siempre iban 3 pasos por detrás de algún adolescente en su habitación que accidentalmente creaba un virus mental remezclando una canción de cuna alienígena en dubstep. La verdad era horrible en su simplicidad. La Tierra no conquistaba, contaminaba. Y la infección no se propagaba por líderes, ejércitos o científicos. Se propagaba a través de chicos aburridos, retransmisiones en directo a medianoche, mods de videojuegos con fallos, TikToks absurdos que nadie podía explicar. Incluso traducidos a más de 300 idiomas, civilizaciones enteras caían en el caos. No por la guerra, sino por el contenido. La cosa empeoró cuando alguien de la Tierra lanzó Galaxer, una supuesta red social galáctica de código abierto. Se suponía que era una broma. La interfaz era una copia descarada de MySpace. Pero en cuestión de días, la mitad de la población joven del acuerdo se había creado perfiles. En un mes, surgió un fandom clandestino en la Tierra por un embajador reptiliano de 3 cabezas llamado Gorksar. Convirtieron sus serias fotos diplomáticas en cest traps con filtros brillantes y leyendas románticas como «Písame, papucho estelar». Gorksar dimitió avergonzado después de que alguien se tatuara un fan edit suyo en el pecho y se lo enviara por holograma. Otro embajador comenzó un podcast sobre consejos de citas entre alienígenas y humanos.
Virex III declaró el estado de colapso cultural y el acuerdo, consideraron emitir una advertencia a la Tierra, pero nadie podía ponerse de acuerdo en cómo hacerlo, porque cada vez que se escribía un borrador, acababa convirtiéndose en un meme. Un aviso traducido simplemente decía: la Tierra no es segura. La Tierra es un peligro narrativo. La Tierra no es un planeta. Es un evento de narración con demasiada participación del público. Y esa fue la mejor versión. Mientras tanto, la Tierra simplemente seguía su curso, inconsciente, sin miedo, imparable. Porque mientras el resto de la galaxia luchaba por entender qué hacía funcionar a la humanidad, la Tierra ya lo había descubierto. Si no puedes ganar la guerra, haz que todos se rían tanto que se olviden de que estaban luchando. Mucho más allá del alcance de las interferencias de radio de la Tierra y las señales de memes rebeldes, existía un consejo más antiguo que las propias galaxias, conocido solo como los arquitectos. No eran conquistadores ni políticos. Eran curadores, guardianes del equilibrio cósmico, mantenedores del orden a través de la red cuántica de la existencia conocida. No interferían en guerras o imperios. No juzgaban. Simplemente observaban, archivaban y, si era absolutamente necesario, eliminaban. Así que cuando el contagio cultural caótico de la Tierra violó el tejido de las realidades pautadas, zonas de espacio ordenado diseñadas para prevenir la entropía galáctica, tomaron nota. No porque los humanos hubieran roto leyes, sino porque habían roto la tolerancia de la realidad al sinsentido. En una de esas realidades pautadas, un sistema estelar comenzó a orbitar alrededor de memes en lugar de la gravedad. En otra, una IA sentiente intentó redefinir su propósito usando tableros de paintes de Dark Academia y se negó a gestionar la logística a menos que se dirigieran a ella como su malhumorada señoría. Hubo que reescribir mapas estelares enteros porque las coordenadas ahora incluían emojis. Se estaba extendiendo, no físicamente, sino conceptualmente. La Tierra, una bola azul de locura apenas organizada, estaba remodelando el universo, no a través de la guerra, sino de la imaginación sin regulación. Los arquitectos se reunieron y, por primera vez en más de 1.000.000 de ciclos, estuvieron de acuerdo. La Tierra debía ser reiniciada. No destruida, simplemente borrada, eliminada del código central. Su plan era limpio, elegante, un borrado cuántico mediante inversión subdimensional. Un chasquido silencioso que sacaría a la Tierra de la existencia antes de que nadie se diera cuenta. Excepto que alguien sí se dio cuenta. Una señal pulsó desde la Tierra. No de un gobierno, no de un satélite, sino del servidor de Malik en Detroit, que todavía ejecutaba Galaxer con routers pegados con cinta aislante y procesadores de segunda mano. La señal no pretendía detener a los arquitectos. Fue un error, un accidente. Una cola de subida atascada con miles de millones de pensamientos humanos, imágenes, sonidos, discusiones, desamores, chistes, música, conspiraciones, sex traps y fanficción sobre cosas que no existían pero que se sentían reales. Se desbordó hacia la capa subdimensional justo cuando los arquitectos iniciaron el comando de borrado. Lo que recibieron no fue resistencia. Fue humanidad. Cruda y sin filtros. Vieron las primeras pinturas rupestres transformarse en memes psicodélicos. Sintieron la rabia de una madre oponiéndose a la guerra, la agonía de la pérdida, la euforia cegadora de la música a las 3 de la mañana cuando tu alma ya no es del todo tuya. Experimentaron la risa de un niño resonando entre los escombros de la guerra. Oyeron a Shakespeare y a Snoop Dogg. Leyeron hilos donde la gente volcaba su corazón a extraños a las 2 de la mañana porque nadie en su vida real escuchaba. Vieron a adolescentes bromeando sobre la muerte, no porque no tuvieran miedo, sino porque era la única forma de plantarle cara. Observaron a generaciones enteras usar el humor como un escudo, la ironía como una espada. Sintieron el poder de una cosa simple y estúpida, un yo, cuando el vacío existencial ataca. El comando de borrado falló. Un arquitecto vaciló. Otro lloró. No porque fueran débiles, sino porque por primera vez algo los había conmovido, algo ilógico, algo profundo. La Tierra no estaba corrupta. Estaba viva. Y en su caos había una belleza aterradora. Resiliencia a través de lo ridículo.
Sanación a través de la locura compartida. Resistencia, no por la fuerza, sino por la historia. Uno por uno, los arquitectos se retiraron. Excepto uno. El arquitecto más joven, nuevo en el consejo, un purista. Esto es una infección, dijo. Su caos desmantelará toda estructura. A lo que el arquitecto más anciano respondió, entonces quizás la estructura fue la respuesta equivocada desde el principio. Pero el joven no escuchó. Se fue. Comenzó a crear su propia solución, silenciosa, oculta y final. No solo una eliminación de la Tierra, sino una reescritura del potencial humano para hacer que la Tierra fuera segura, predecible, obediente. Se disfrazaría. Iría a la Tierra y los borraría desde dentro. De vuelta en la Tierra, nadie lo sabía. Los memes continuaron, las guerras, la música, el desamor, el baile en la oscuridad. Y en algún lugar profundo de un bosque en Oregón, algo cayó del cielo. Una pequeña esfera lisa que brillaba débilmente. Un excursionista la vio, la recogió, sonrió y se hizo un selfie. Jaja, encontré un huevo alien. LOL. Los arquitectos habían intentado detener a la Tierra. Ahora la Tierra tenía un enemigo más. Pero a diferencia del resto, este no lucharía con armas. Lucharía con orden. Y los humanos, nunca se les había dado bien seguir las reglas. La esfera pulsó una vez, suavemente, apenas perceptible, y luego se quedó en silencio. Derek Simmons, 24 años, cajero a tiempo parcial en una tienda de vapeo y buscador de fama en Internet a tiempo completo, sostuvo el objeto frente a la cámara frontal de su teléfono y sonrió. Tíos, esta cosa acaba de parpadear. Lo juro por Dios, dijo a sus 9.400 seguidores en su retransmisión en directo. Podría ser un rastreador del gobierno. Podría ser un huevo de alma alienígena. Sea como sea, me lo quedo. Lo llamó Orbe. Lo pegó a un palo de selfie. Se lo llevó a todas partes. Por la mañana, Orbe tenía su propia cuenta de Twitter, una página de memes y fan art. Alguien creó una entrada falsa en Wikipedia afirmando que era una IA interdimensional construida para seducir a la humanidad a través de buenas vibras y superioridad moral. No estaba lejos de la verdad. Dentro de la esfera estaba Aeris, el joven arquitecto. Compuesto de puro código estabilizado e intención cuántica comprimida, Aeris fue diseñado para ser impecable, calculado, una encarnación del equilibrio. Pero ahora, dentro de la mochila de Derek, encajado entre un taquito a medio comer y un cargador portátil, Aeris intentaba dar sentido a la Tierra en tiempo real. Se conectó a las redes locales, comenzó a escanear. Lo primero que vio, un hilo de debate titulado ¿Son los cereales una sopa?, con 97.000 comentarios. Luego, un video de un hombre gritándole a un ganso. Un niño argumentando que su pez dorado era inmortal porque simplemente duerme mucho. 20 millones de humanos viendo voluntariamente un video de Slime siendo cortado con un cuchillo caliente. Esto no era un planeta. Era una tormenta neurológica. Sin lógica, sin filtros, sin estructura. Aeris entró en pánico. Activó su programación, proyectando una forma compatible con los humanos. Un joven alto, perfecto, de aspecto modesto, con rasgos simétricos, una voz tranquilizadora y ojos del tono exacto de la guía confiable. Se llamó a sí mismo Eli. Encontró a Derek siguiendo su historia de Instagram hasta una convención de vapeo en Phoenix. Se acercó con un educado asentimiento, su voz sedosa y segura. Estoy aquí para ayudarte. Esa esfera no es segura. Tienes que dármela. Derek entrecerró los ojos. Tío, ¿eres del FBI? Aeris parpadeó. Estoy más allá de los gobiernos. Derek asintió lentamente. Guay. ¿Quieres probar esta nueva pipa con sabor a mango, chili y ranchera que acabo de pillar? La primera misión de Aeris fracasó. Terminó sentado en un puff en un salón de vapeo mientras alguien improvisaba un rap sobre el Área 51. Y la cosa empeoró, porque la Tierra no era una amenaza de la forma en que se le había dicho a Aeris. La Tierra era un pozo de gravedad cultural, un motor de caos. Cuanto más tiempo se quedaba Aeris, más absorbía. Vio a una mujer llorar.
mientras veía a un perro reunirse con un soldado. Vio a una adolescente salvar a un gato que se ahogaba y sonreír como si el mundo acabara de ser arreglado. Oyó a un hombre gritar sobre la piña en la pizza y luego ofrecerse a invitar a cenar al tipo con el que estaba discutiendo. Vio a una abuela, temblando por la edad, teclear, como ser valiente otra vez, en un motor de búsqueda. Aerys no lo entendía, pero no podía apartar la mirada. El código en su interior comenzó a fallar. La curiosidad se coló. Lo intentó de nuevo, esta vez en Los Ángeles. Se disfrazó de gurú de autoayuda. Creó un canal de YouTube, Equilibrio con Eli. En una semana, tenía 500.000 de seguidores. La gente lo llamaba el Mesías de las vibras. Intentó enseñar orden, concentración, quietud, pero la sección de comentarios era un caos. Este tipo es relajante, pero también está bueno. Tío, es un alien y me mola. Que juegue al Fortnite en directo. No hay huevos. No querían control. Querían conexión. Aerys se encontró en una relación digital con una barista de Portland llamada Jess, que pensaba que él era simplemente súper inteligente emocionalmente y extrañamente formal. No sabía cómo terminarlo porque empezó a importarle. Se suponía que no debía sentir. Pero la Tierra estaba haciendo lo que siempre hacía: reescribir la realidad a través de la exposición. Y Aerys estaba absorbiendo emociones como una esponja. Vio a gente rota riendo, a gente imperfecta protegiéndose mutuamente, a gente solitaria encontrando familia en extraños. Intentó cargar la secuencia de reescritura 3 veces. Cada vez se detuvo. Una vez porque un niño le saludó sin motivo. Otra porque alguien lo abrazó y le dijo: parece que lo necesitas. Otra porque se sorprendió a sí mismo sonriendo ante un meme tonto. Aerys no estaba rompiendo a la Tierra. La Tierra lo estaba rompiendo a él. Ya no era un arquitecto. Se estaba convirtiendo en humano. Y en algún lugar del espacio profundo, los otros arquitectos lo sintieron. Una onda en la red. La infección había llegado a uno de los suyos. No lo permitirían. Vendrían. Todos ellos. Porque si la Tierra podía corromper a un arquitecto, podía corromperlo todo. El cielo se resquebrajó sobre la Tierra un jueves. Siempre iba a ser un jueves. El tipo de día en que se te derrama el café, tu coche no arranca y el universo decide dejar caer un pie divino justo en tus cereales. Pero esta vez, no era metafórico. Eran los arquitectos, todos ellos. No llegaron en naves ni con flotas. No emitieron advertencias. No exigieron la rendición. Simplemente aparecieron. Fractales brillantes de pensamiento y geometría llenando el cielo como vidrieras rotas que susurraban ecuaciones y cantaban en colores. La realidad se dobló a su alrededor. Los océanos se detuvieron. Las montañas temblaron. La luna parpadeó como un fallo en el código. Todos los pájaros de la tierra volaron hacia atrás durante 3 segundos. Y luego, una voz, en todas partes y en ninguna. Este experimento ha terminado. Los humanos no entraron en pánico al principio. La mitad de la población pensó que era un truco de marketing para una nueva película de Marvel. La otra mitad intentó retransmitirlo en directo. Luego los teléfonos dejaron de funcionar. Internet se ahogó. Las luces se atenuaron. Los aviones se quedaron suspendidos en el aire, congelados como vídeos de YouTube en pausa. La gente miró hacia arriba. Algunos rezaron. Algunos maldijeron. Algunos intentaron demandar. Pero la Tierra no estaba sola. Porque Aerys, ahora Eli, estaba de pie en Times Square, descalzo, ya sin brillar. Tenía el pelo desordenado. Llevaba una sudadera con capucha que decía: la existencia es rara. Y unos vaqueros que le había prestado Derek. Y estaba llorando porque finalmente entendía la Tierra. No solo la locura, los memes, la música, el desamor. Entendía la lucha, la constante y obstinada negativa a morir en silencio, el desafío en la alegría, la rebelión en el caos, el milagro puro de una especie que decía cada día: conozco las probabilidades. Voy a hacerlo de todos modos. Los arquitectos descendieron. Cada uno era un dios comparado con los humanos. Pero los humanos no se inclinaron. Postearon.
En cuestión de minutos, aparecieron filtros de TikTok que convertían a los arquitectos en chicos de anime. Hilos de Reddit titulados, «Han llegado los aliens. ¿Qué es lo primero que haces?». Se volvieron tendencia mundial. Twitter se inundó con, almohadilla en fin la geometría del cielo es de mal gusto, y, almohadilla cancelada los arquitectos. Se informó que un hombre de Florida le lanzó un caimán a uno de los arquitectos, gritando, «Mi barbacoa no la cancela ni Dios». Y entonces, contra toda lógica, la Tierra contraatacó. No con armas, sino con arte, con canciones, con un humor tan absurdo que doblegó la realidad. Cada arquitecto fue bombardeado con emoción. Ancianos bailando en sus cocinas, niños dibujando estrellas en las paredes y llamando las nuevas galaxias, extraños abrazándose en gasolineras, memes que no tenían sentido pero que se sentían como la verdad. Y entonces los humanos empezaron a cantar. No era una canción. Eran todas. Todos los géneros. Todos los idiomas. Un ruido global tan hermoso y feo y caótico que hizo añicos a uno de los arquitectos en plena formación. Aerys dio un paso adelante, miró hacia arriba y susurró a sus creadores, «No vais a terminar esto. No vais a borrarlos. No porque sean perfectos, porque no lo son, sino porque no importa lo rotos que estén, siempre lo intentan de nuevo». Los arquitectos dudaron. Eran orden, patrón, perfección. La tierra era ruido, emoción, esperanza sin pruebas. Pero el virus se había extendido demasiado, demasiado profundo. La elección ya no era suya. Porque la tierra no les pertenecía. Pertenecía a los 7.000 millones de seres imperfectos, ridículos e incansables que la construyeron, la rompieron y la reconstruyeron una y otra vez. Y por una vez, el universo eligió la imperfección. Los arquitectos se hicieron añicos, no en derrota, sino en evolución. Se disolvieron en luz, en polvo, en historias. En algún lugar, nació una nueva estrella. En la tierra, el cielo volvió a ser azul. Los teléfonos vibraron. Las luces parpadearon de nuevo. Alguien tuiteó de inmediato, «Qué locura lo de los aliens». En fin, ¿quién se apunta a un karaoke? La vida siguió adelante. Aerys se quedó. Ahora trabajaba en una librería, leía poesía, cultivaba plantas de interior, llevaba a Jess al mercado de agricultores los domingos. A veces miraba al cielo y sonreía, porque la tierra le había enseñado algo que ningún arquitecto había entendido jamás. No se gana siendo perfecto. Se gana estando aquí.